Bienvenidos a nuestra 24º tiempo. Presentamos nuestras intenciones para que proteja nuestra escuela y el bienestar. Estela Arenas, por la conversión. Rosa Ramona García, al Señor de la Misericordia, que hoy está con cada día más a nuestros celebrantes. Que el pueblo camino marcado por él. Al salmo respondemos: ten piedad de nosotros. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijo los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Pablo de Tarso, para comprenderme que la grandeza soy. Hermanos, para que yo no me llene, te basta mi gracia. Por eso me alegro de los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades. Soy más fuerte. Palabra de Dios. Pobres, la buena nueva. Majestuosidad de las catedrales europeas de aborto y de eutanasia. Aborto y eutanasia, los que han entrado en esta cueva. Un peligro para la mente y para el arte de hoy. En una de las catedrales de Francia, los genitales masculinos. El arte moderno, el arte de la cueva, destrozados, arruinadas, y lo que antes eran valores y heroísmo, rebeldía y cobardía. Es el mundo que, igual que la gente de Nassau, lo tiró por el barranco, aparte. Nosotros aquí también, allá en Tailandia
entrenó, para que no recen, para que ni siquiera se perdan Dios, para que piensen en los regalos, en lo material. ¿Quién les entrenó en todo eso? ¿Quién les introdujo en esta cueva fría de indiferencia espiritual, de la frialdad, donde no hay fe? Porque mayoría de nuestra está atrapada en esta cueva, a la cueva de la vida inmoral, donde no hay ni normas ni valores, donde no hay ni respeto para el cuerpo del otro. ¿Quién los introdujo a esta cueva de la inmoralidad y del desenfreno? ¿Quién les entrenó diariamente con palabras vulgares, con maldiciones, con mentiras, con una vida doble? ¿Quién lo hizo? Que ahora una masa de juventud atrapada en la cueva de la inmoralidad y de desenfreno. ¿Quién está introduciendo en la cueva de droga que ustedes han apoyado y han escogido? Anhelan públicamente para que se legalice, por lo menos marihuana, para que se legalice, para que los que todavía no son atrapados en esa cueva de drogadicción, y de esta cueva no hay rescate, de esta cueva no se regresa. Atrapó en la cueva de soledad, abandonadas, en la cueva del adulterio, y en esta cueva del adulterio una bestia devora sus almas y agua de sus ojos, sus lágrimas inundan. ¿Qué clase de tristezas, qué clase de decepciones, qué clase de fracasos? Tantos hombres en la cueva del alcoholismo, ahí atrapados. No es solamente el mundo occidental, es nuestro mundo, aquí en Aruba, que dio espaldas, que lo empujó del barranco, de esta Dushi Barranca, lo expulsó de la vida, de las casas. El pueblo rebelde, con descaro en las caras delante de Dios, ha traicionado al Señor. Estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Ni Dios puede creer. ¿Cómo escoger una cueva para vivir? Una cueva que se inunda, una cueva que impide regreso. ¿Cómo escoger esas tinieblas? Allá y aquí sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Sabrán que hay un profeta de cada uno. Sabrán que hay un profeta, sus familiares. Y ya con este acto, porque ya ellos saben que ustedes perseveren, hermanos, no traicionen, porque ellos deben saber que hay un profeta. Hay una persona en el vecindario, o por lo menos hay una persona que todavía cree en Dios, que lo respeta, que lo ama. Hay una persona que vive en la luz de la fe, que disfruta de la maravilla de esa vida de Dios. Es como un hueco chiquito donde de vez en cuando entra el rayo del sol, para que sepan que creerán, te harán. Importante que sepan el esfuerzo de rescate, ese rescate que está ahora ya, porque el trayecto del agua y el aire Pues miren, hermanos, si para rescatar a los se necesita tanto sacrificio, ¿cuánto más sacrificio estará para rescatarlas? Mucha oración, y apareció el ángel de Dios, oración y penitencia para rescatar, porque la cueva está en Tailandia, es 1 kilómetro de profundidad, y esta espiritual más honda todavía. En el Salmo responsorial, ten piedad de nosotros, saturados, está la cueva inundándose, en Dios Padre Todopoderoso.
Y damos, hermanos, al Señor que